CNN Radio, siempre del lado de la información. En los últimos días hemos estado dedicándole bastante tiempo a la situación de los niños en la cuarentena, en la pandemia y en la cuarentena, que creo que fueron muy maltratados en la cuarentena argentina, por lo menos, en el resto no lo sé, o lo que sé es que fueron menos maltratados. Pero acá fueron bastante maltratados, inclusive con todo este tema de la escuela que hemos estado revisando en estos últimos días a partir de los movimientos que pretenden la vuelta de la presencialidad y demás. Pero ¿qué ha pasado con los mayores, con los más grandes y cómo se tienen que manejar y cómo tienen que seguir esta historia que ahora aparentemente para el 2021 pinta un poco mejor, un poco más esperanzador, aparición de la vacuna? Yo he visto algunos casos de gente más grande que, que la pasó relativamente bien, con complicaciones obviamente, relativamente bien, o más o menos, y otros no, otros que se han caído mucho desde lo psicológico, desde lo físico, con deterioros, perdiendo sus rutinas. Pero vamos a buscar mejores datos y más ayuda en el doctor Julián Bustín, que es jefe de la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría de INECO, para preguntarle a él qué evaluación hace de todo este proceso de acá para atrás y también cómo sigue esto de acá para adelante. ¿Cómo le va, doctor Bustín? No sé si está bien pronunciado su apellido. Mi nombre es Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Todo bien? Perfecto, lo pronunciaste. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y conversar un ratito. La pregunta era esa, más o menos. ¿Cómo evalúa todo lo que ha pasado con la gente más grande en todo este tiempo de pandemia y de cuarentena? Bien. Bueno, como para toda la población, para los adultos mayores, este fue un año muy, muy, muy difícil. Y nosotros siempre pensamos que desde el comienzo de la cuarentena que los adultos mayores iban a ser las personas más damnificadas con toda esta cuarentena. Como vos decías, digamos, el cambio de rutina, el aislamiento social que debía ser mucho más estricto porque son las personas con más riesgo de toda la población. Pero lo que vimos, digamos, y lo que los estudios en Argentina y en el mundo están demostrando, que a pesar de lo que pensábamos, las personas mayores fueron los más resilientes en esta situación. Digamos, todas las encuestas que hicimos en Argentina y que hicimos en el mundo, lo que demostraron es que los adolescentes y los adultos jóvenes son las personas que más han sufrido niveles de ansiedad y depresión, y las personas mayores son las que menos han sufrido. Eso no quiere decir que no han sufrido síntomas de ansiedad, de depresión y todo este tema psicológico, pero dentro de todos los grupos etarios, a pesar de lo que nosotros pensábamos, fueron los más resilientes. ¿Y cómo seguir para adelante, doctor Bustín? ¿Cómo prepararse para lo que viene? Sí, viene la vacuna y demás, pero faltan algunos meses para eso o algún tiempo y probablemente haya que seguir cuidándose, inclusive con vacuna y todo. ¿Cómo encajar en el próximo año mejor que lo que fue el 2020? Así es. Digamos, a mí me parece fundamental para todo eso las mismas recomendaciones que vinimos dando todo este año. Lo más importante es que la gente se mantenga con distanciamiento social, pero no con aislamiento, digamos. Que la gente se mantenga comunicada y mantenga sus rutinas, y para eso, por suerte, digamos, la tecnología está pudiendo ayudar y tenemos que poder utilizarla lo máximo posible. Por otro lado, lo más importante es mantenerse estimulado cognitivamente, físicamente, y poder empezar, digamos, ahora cada vez más hay más posibilidades, digamos, de, por ejemplo,
estar al aire libre con distanciamiento social y poder realizar todas las actividades que uno hacía normalmente. Entonces, tomando los cuidados y los recaudos, tratar de mantener las mismas rutinas, realizar los controles médicos y volver a tratar de hacer la vida lo más normal posible, tomando los recaudos que hay que tomar. Pero me parece que durante mucho tiempo, digamos, se tomaron también medidas excesivas y demasiado proteccionistas que no permitieron a la gente poder desarrollar actividades que con un riesgo muy, muy bajo se podían realizar. Es decir, desde lo físico y desde lo psíquico hay que tratar de retomar la rutina, en definitiva de eso se trata, ¿no? Quien pueda caminar, que camine, quien pueda salir y tomar un poquito de sol, que lo haga, y quien pueda vincularse con otras personas, que lo haga, que converse, que salga, ¿no? Así es, tratar de hacer todas las cuestiones que uno hacía anteriormente, manteniendo las condiciones relacionadas al distanciamiento social y las medidas de protección personal. Pero ahora sabemos, por ejemplo, que, digamos, uno puede salir a caminar con otra persona y conversar mientras esté a más de 2 metros, usando barbijo, y bueno, y lavándose las manos con alcohol, sin contacto físico, pero, digamos, me parece que durante los primeros meses, sobre todo de la cuarentena, había tanto miedo y tanto susto por las cosas que podían pasar si uno se enfermaba, que nos fuimos quizás demasiado al otro extremo y eso produjo que las consultas médicas disminuyeran, el contacto social disminuye, que mucha gente, adultos mayores, estén sin estimulación cognitiva, sin estimulación física, sin ningún tipo de estimulación, que eso es lo que produjo, lo que en muchas personas produjo ese deterioro que vos mencionaste al principio de la entrevista. Ahora pensemos en la gente que está cerca de los mayores, de los adultos mayores. ¿A qué le tienen que prestar atención para saber si hay ahí algún retroceso o algún impacto, especialmente en lo psicológico o en lo físico inclusive? También lo físico es más visible tal vez. Y a lo mejor lo otro es un poquito, hay que estar un poquito más atento tal vez, pero aquí hay que prestarle atención para saber si un adulto mayor tuvo algún retroceso importante, doctor. Bueno, fundamentalmente hay que estar atento a cualquier cambio que uno nota de conducta o en las rutinas de esa persona en la vida diaria. Si uno nota que esa persona está hablando menos de lo que hablaba antes, si lo nota más irritable, si lo nota que cosas que hacía antes ahora está dejando de hacer, todas esas deben ser señales de atención para poder realizar una consulta y poder estar atento y poder ver qué es lo que está sucediendo, porque hay muchísimas razones por las que puede pasar eso. Digamos, puede ser que la persona esté más triste o más ansiosa y por eso pasa, puede ser que la persona esté teniendo solo una infección urinaria, y las personas mayores, si tienen cualquier tipo de infección, donde lo primero que repercute es en el cerebro. Digamos, entonces una persona puede tener una infección urinaria y el único síntoma que tiene de eso es el cambio de conducta. Por eso es tan importante estar atento a cualquier cambio que se da para poder consultar a la persona adecuada. Lo que sucedió mucho es que la gente, por miedo a consultar y contagiarse cuando consultaban en un hospital, dejó de hacer las consultas, dejó de hacerse estudios, y por eso también la mortalidad aumentó mucho por causas no relacionadas al COVID. Doctor, por último, hablábamos de que, bueno, en la medida de lo posible y con todos los protocolos de distanciamiento que hay que tener, sería bueno retomar la actividad que cada uno tenía antes de la pandemia, cuarentena. Ahora, sería bueno también, no digo forzar, pero incentivar para que
se comiencen tareas nuevas que sean distractivas o que, qué sé yo, no sé, pintar, dibujar, alguna cosa que aunque no se haya hecho antes, genere alguna distracción nueva, es decir, generar actividades nuevas más allá de retomar las pasadas, ¿es algo que sirve? Así es. Más allá de la cuarentena, pandemia, hay numerosos estudios que demuestran que todo el tiempo lo que nos sirve es plantearnos nuevos desafíos, digamos, y aprender cosas nuevas, tener nuevos desafíos intelectuales, lo que hace es aumentar lo que se llama nuestra reserva cognitiva. Eso es lo que nos protege a medida que nos vamos estimulando, se van formando mejores conexiones entre las neuronas y eso nos va protegiendo de cualquier cosa que nos va sucediendo en el cerebro. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, claramente, todo el tiempo, más allá de la pandemia, más allá de la cuarentena, hay numerosos estudios que demuestran que mientras más cosas aprendemos, que sean un desafío y cosas nuevas, por ejemplo, un instrumento, por ejemplo, un idioma nuevo, todo lo que sea estimularnos cognitivamente y que sea un desafío, es una protección importante para nuestro cerebro. Por eso, digamos, nosotros también desde INECO, lo que mantuvimos durante esta cuarentena es el primer gimnasio que se llama INECO Gym, que es para personas mayores, solamente para personas mayores de 60 años, donde lo que tienen es actividad física, actividad cognitiva, esto de estimulación, todo lo que vos me estabas diciendo, y actividad social. Y durante este tiempo fue absolutamente virtual, y como te decía al principio, nosotros pensábamos que las personas mayores eran las que más dificultades iban a tener desde el punto de vista psicológico con la cuarentena, y también pensábamos que no se iban a poder acostumbrar a hacer lo que sea un gimnasio virtual, hacer las actividades físicas, cognitivas, sociales, de forma virtual. Y la mayoría de los adultos mayores se adaptaron perfectamente a esta nueva modalidad y aprendieron a usar distintos programas, obviamente con la ayuda nuestra y todo, pero la verdad que esta pandemia, cuarentena, lo que nos mostró también es la resiliencia de los adultos mayores y la posibilidad de todo el tiempo seguir aprendiendo cosas nuevas y cuánto bien le hace eso. Excelente, bueno, lo tomamos entonces, como usted decía, doctor, más allá de la pandemia, en general, para llegar y tener unos buenos años de adultos mayores, todo lo cognitivo y todo lo físico también, hasta donde se pueda, mantenerlo y no tirarse para atrás y quedarse ahí mirando tele solamente, ¿no? Esa sería un poco la idea. Vemos que todo lo cognitivo, todo lo físico, todo lo social, esos son realmente los tres pilares para mantener un cerebro saludable y una salud saludable física a lo largo de toda la vida. Ha sido muy amable, gracias por el tiempo, doctor Bustín. No, por favor, un placer, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. El doctor Julián Bustín es jefe de la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría de INECO y conversábamos con él sobre lo que pasó en esta pandemia y en especial en esta cuarentena argentina con los adultos mayores y cómo sigue esta película para ellos. Interesantísimo lo que nos contaba.